Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. Hay una hora en la noche que no pertenece a la ciudad. Es el momento en que las luces de neón se sienten cansadas y el asfalto exhala el frío de los pecados del día. Para Elías, esa hora era las 3:33 a.m. Elías no era un alma en pena, pero su vida reciente se sentía como un purgatorio. Había perdido su trabajo, su apartamento, y lo que quedaba de su fe en el futuro se resumía en una mochila gastada. Estaba esperando en la Avenida Cero, una calle industrial y solitaria, el último autobús que lo llevaría a casa de su hermana, un refugio temporal. Pero el autobús 404 nunca llegaba. En su lugar, a las 3:33 a.m., llegó el otro autobús. Era un vehículo viejo, un modelo de los años 70, pintado de un color gris mate que parecía absorber la luz de las farolas. No tenía número de ruta ni destino en el letrero superior. Pero se detuvo, chirriando sus frenos, justo frente a la marquesina donde Elías esperaba. El conductor era una figura sombría, con un uniforme tan negro que parecía tridimensional. Su rostro estaba oculto por la visera de su gorra, pero Elías sintió sus ojos clavados en él. La puerta se abrió con un silbido de aire comprimido. Elías sintió una punzada de terror, pero el frío y el agotamiento eran más fuertes. Subió. El interior del autobús era más extraño que el exterior. Olía a lluvia vieja, ozono y algo dulce, como lirios marchitos. Los asientos de vinilo estaban desgarrados, pero lo que realmente llamó la atención de Elías fueron los pasajeros. Eran las almas en pena. No eran espectros. Eran personas sólidas, pero con una quietud y una palidez sobrenaturales. Sus ojos estaban fijos en el vacío, sus manos apretadas sobre pertenencias insignificantes. Una foto borrosa, un recibo arrugado, una medalla oxidada. Parecían haber sido congelados en el instante de su mayor arrepentimiento. El conductor no pidió el boleto. Solo señaló con la mano hacia la parte trasera. Busca un asiento, pasajero. Este es un viaje largo. Elías caminó por el pasillo. Al pasar junto a una mujer de mediana edad con un vestido de cóctel, escuchó un susurro que venía de ella. Un sonido sin movimiento de labios. No lo llames. Te oirá. Se sentó en el último asiento libre, junto a la ventana. El autobús arrancó sin ruido, sin motor, deslizándose por la Avenida Cero. La primera parada fue una esquina en un barrio de lujo. El autobús no se detuvo en la marquesina, se detuvo frente a una mansión iluminada. Y allí, esperando bajo la lluvia fina, había un hombre de negocios, impecablemente vestido, pero con las manos manchadas de sangre seca. El hombre subió, con la misma palidez de los demás. Elías notó que cada pasajero llevaba una marca. El hombre de negocios, la sangre, la mujer del cóctel, una cadena invisible alrededor del cuello. Eran las pruebas tangibles de su dolor. Elías miró a su alrededor, aterrorizado. ¿Por qué estaba él aquí? Él solo estaba esperando el autobús normal. En la siguiente parada, en el centro de un cruce abandonado, subió una adolescente con un pequeño oso de peluche. Su rostro era una máscara de culpa. Y al pasar junto a Elías, él escuchó claramente susurros, pero no eran palabras, eran reproches grabados, la voz de una madre que resonaba en la chica. Elías entendió.
El autobús no recogía a los muertos. Recogía a aquellos cuya culpa era tan pesada que habían perdido su derecho a la paz, aquellos que estaban a punto de quebrar. Él estaba en el autobús, porque su desesperación lo había marcado como un alma elegible. Intentó preguntar al conductor, pero al mirar hacia adelante, se dio cuenta de que la cabina del conductor no tenía asiento. Solo la gorra oscura y la visera flotaban donde debería haber estado la cabeza, dirigiendo el vehículo. El conductor era una función, no una persona. El autobús continuó, y las paradas se hicieron más personales. Se detuvo frente a la antigua casa de Elías, la que había perdido, y allí, en el porche, esperando, estaba su antiguo jefe, el hombre que lo había despedido injustamente. Pero este jefe no subió. Elías solo lo vio allí, temblando bajo la lluvia, suplicando. El autobús solo recogía a los pasajeros que aceptaban su pena. Elías se dio cuenta de que el autobús era un filtro. Recogía a aquellos que se hundían en el pozo de la culpa o la desesperación absoluta, aquellos que, voluntaria o involuntariamente, se habían condenado. Se levantó de golpe. «Bájenme. No pertenezco aquí». El conductor función no reaccionó. Pero los pasajeros, sí. 100 pares de ojos pálidos, quietos, se giraron lentamente hacia Elías, y las voces susurradas se hicieron un coro. «Quédate. El viaje es inevitable». La mujer del cóctel le dijo: «Yo no llamé al autobús, Elías. Lo llamaron mis deudas». Elías corrió hacia la puerta delantera. Estaba bloqueada. Corrió hacia la ventana, tratando de romper el vidrio. Era tan grueso como el cristal de un acuario. Al mirar por la ventana, vio que ya no estaban en la ciudad. El autobús circulaba por una carretera de niebla perpetua, con árboles secos que se doblaban como esqueletos a ambos lados. Elías volvió a sentarse, sintiendo que la palidez de los otros pasajeros comenzaba a contagiarse a su propia piel. Se tocó el pecho. No sentía una marca de dolor, sino una marca de vacío. La pérdida de su trabajo, la pérdida de su hogar. Eso era lo que lo había calificado para el viaje. De repente, el autobús se detuvo bruscamente. Elías se golpeó contra el asiento de adelante. El conductor función habló. Su voz era un estruendo de metal y resonancia, como si el motor estuviera hablando. Última parada de destino antes del final del recorrido. La puerta se abrió. Estaban en un lugar que parecía una estación de tren abandonada, de arquitectura neogótica, envuelta en bruma. No había vías, solo una plataforma de piedra mojada. Y allí, esperando, había una figura, no un alma en pena, sino una terminal. Una mujer alta, vestida de rojo intenso, que contrastaba brutalmente con el gris. Su rostro era hermoso, pero sus labios no sonreían, sino que estaban tensos, como si retuvieran un secreto doloroso. La terminal de rojo subió al autobús. Su mirada se paseó por los pasajeros. Se detuvo en la mujer del cóctel. «Tu pena ha madurado», dijo la terminal. La mujer se levantó sin resistencia. Al pasar junto a Elías, le susurró: «El autobús nunca para, Elías. Solo te lleva donde ya te estabas yendo». La terminal se llevó a la mujer. Ambas bajaron del autobús y caminaron hacia la oscuridad de la estación. Cuando desaparecieron, Elías vio algo que lo aterrorizó aún más. La mujer del cóctel dejó de ser visible, pero su marca de pena, la cadena invisible, flotó y regresó al autobús, adhiriéndose al techo. La pena no se iba, solo cambiaba de huésped. El autobús continuó su viaje. Los pasajeros restantes estaban más quietos, más pálidos, y el asiento de la mujer del cóctel ahora parecía llamativamente vacío, una invitación.
Elías pasó el resto del viaje aferrándose a su mochila, pensando en su hermana, en su esperanza de un futuro, por pequeño que fuera. Se negó a aceptar la pena, a sentarse en el vacío. El autobús siguió, pero esta vez por un camino que Elías reconoció, la calle que llevaba a casa de su hermana. La luz del amanecer luchaba contra la niebla. El autobús se detuvo. La puerta se abrió. Fin del viaje para el pasajero que no aceptó su asiento. Dijo la voz función. Elías salió corriendo, sin mirar atrás. El autobús se deslizó silenciosamente y se perdió en la niebla del amanecer. Llegó a casa de su hermana. Estaba a salvo. Había evitado el destino de las almas en pena, pero al mirarse en el espejo, vio su propio rostro. Estaba agotado. Y en su cuello, justo donde la mujer del cóctel había tenido su cadena invisible, Elías juró ver una débil sombra, una ligera, casi imperceptible marca gris. La pena había regresado al autobús, sí, pero una fracción, la esencia del arrepentimiento, se había quedado con él como un boleto de ida y vuelta. Elías Vance nunca más volvió a tomar un autobús nocturno, pero cada noche, a las 3:33 am, no importa dónde estuviera, escuchaba un sonido débil, un chirrido de frenos de aire comprimido a lo lejos, y sabía que el autobús, que nunca para, siempre está esperando la próxima vez que el vacío de su vida se haga lo suficientemente profundo para darle la bienvenida de vuelta. Y la marca en su cuello se hacía cada noche más oscura, más. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.